vamos a intentar charlar un poco sobre el tema del cultivo del café y sobre el tema de la mitigación del cambio climático y cómo esas dos cosas pueden estar relacionadas. Entonces, ¿cuál es la agenda que vamos a tener hoy? Vamos a recordar algunos conceptos que de pronto ya todos conocemos, pero que vale la pena que los recordemos y los afirmemos un poquito. ¿Qué es el cambio climático? ¿Qué es el efecto invernadero? ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero? ¿Cuál es el ciclo del carbono? ¿Qué se llama sumideros de carbono y cuáles son los sumideros de carbono? El cultivo del café y la captura de carbono. Luego vamos a hablar un poco de un ejercicio que hemos hecho para la captura de carbono en la finca El Tulipán, que es de donde procede el café Casa Martínez. Y por último, vamos a mencionar el tema del mercado internacional de bonos de carbono, que me parece que puede ser una oportunidad interesante para los cafeteros, y algunos comentarios sobre ese tema. Entonces, empezamos pues con el cambio climático. El cambio climático realmente se refiere a qué? A que a lo largo del tiempo, digamos, ha habido un cambio en las temperaturas y en las demás variables que inciden en el clima. ¿Cuáles son esas variables? Esas variables pues son velocidades del viento, la lluvia, la forma como se han incrementado los veranos, igualmente los inviernos más crudos, los veranos más fuertes, el deshielo de los casquetes polares. Bueno, todos esos efectos que conocemos y de los cuales casi todos los días nos hablan. Esos cambios podrían producirse por causas naturales, como pueden ser variaciones en la actividad solar. Erupciones volcánicas muy grandes, por ejemplo, han producido cambios en el clima, pero hay un aspecto que es el que de pronto tenemos que mirar con más cuidado. Y es que desde el siglo XIX las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático. ¿Cuáles son esas actividades? Básicamente inició con la industrialización de la humanidad, ¿cierto? Entonces se descubrió, se inventó mejor la máquina de vapor y entonces empezó a utilizarse el carbón para producir vapor. Entonces aparecieron los ferrocarriles, los primeros telares que se movían también con vapor en Inglaterra. Y ahí iniciamos una evolución de la tecnología que nos ha traído hasta hoy. El hombre pasó, o la humanidad, pasó de la leña al carbón. Y después encontramos el petróleo. El primer pozo de petróleo perforado fue en 1859, por allá en Pensilvania, en Estados Unidos, y empezó el desarrollo de la tecnología del uso del petróleo. Entonces vino el motor a explosión, vino el motor diésel, etcétera, etcétera. Vino la generación eléctrica a base de vapor también, y entonces utilizamos carbón. Vino también el uso del gas, entonces empezamos a utilizar gas propano, que es fruto de la refinación del petróleo, y gas natural después, que es un gas de yacimiento. Todas esas actividades han impactado el clima. Vamos a ver cuáles son los indicadores. La Organización Meteorológica Mundial, OMN, tiene estos indicadores que son como sencillos y que todos los hemos visto y entendido. La temperatura media mundial, la media de la temperatura del planeta Tierra, ha aumentado 1,45 grados
más o menos 0,12 grados centígrados desde la época preindustrial. Entonces estamos hablando de 1850, mitad del siglo XIX. La Organización Meteorológica Mundial ha confirmado oficialmente que desde que 2023 fue el año más cálido jamás registrado. Y parece que el 2024 fuera a superar el 2023. Los últimos 9 años han sido los más cálidos de los que se tiene constancia, los 2 últimos 9 años. El contenido calórico de los océanos ha alcanzado niveles sin precedentes que no se habían visto antes. Y el nivel medio del mar a escala mundial alcanzó un nuevo máximo en el 2021. Esos son los indicadores de la Organización Meteorológica Mundial que nos dicen que el clima realmente está cambiando. Miremos esta gráfica que es cómo ha crecido la temperatura de nuestro planeta a partir de 1860, es decir, mitad del siglo XIX, hasta nuestros días, 2023. Entonces aquí es donde vemos cómo se ha ido incrementando al principio y a partir de 1960 en forma muy acelerada. ¿De dónde sale esta curva? Esta curva sale, y son varias curvas, diferentes colores, porque corresponden a estas entidades, donde está la NOAA, que es la gran institución en Estados Unidos para vigilancia del clima. Está también Berkeley, que es de la Universidad de California, y esta que se me escapa en este momento de dónde es, pero son todas entidades que están monitoreando la temperatura de nuestro planeta. Entonces, aquí se ve claramente cómo hemos llegado ya en el 2023 a un incremento de 1,4 grados centígrados. Entonces, ya vimos que la temperatura del planeta se ha aumentado. Pero miremos cuál es el efecto, qué es el efecto invernadero. Bueno, los cafeteros sabemos muy claramente qué es, porque lo utilizamos todos los años para secar el café. Las famosas marquesinas que hacemos con plástico, ponemos el café abajo y ahí se logran temperaturas altas. ¿Por qué? Porque el sol traspasa ese plástico, llega y se refleja, pero al reflejarse parte, vuelve y se refleja y hace que se vaya incrementando la temperatura. En una marquesina se pueden lograr fácilmente en buenas horas de sol hasta 50 grados centígrados. Entre otras cosas, recomiendan no pasar el café de más de 50 en las marquesinas porque, digamos, el sacado no es el mejor. Entonces, digamos, en forma muy simple, ese es el concepto, digamos, de efecto invernadero. Sin embargo, en el caso de la Tierra, la cosa no es tan simple y vamos a ver por qué. Entonces, el efecto invernadero es un fenómeno natural. Es un fenómeno natural, eso no es nuevo. Ha existido hace muchísimos años y es necesario para el planeta. Si no existe el efecto invernadero, pues simplemente no existiría vida en la Tierra. Como efecto invernadero, entonces es necesario. ¿En qué consiste? Más o menos es lo que acabo yo de contar con relación a la marquesina donde secamos el café. La luz solar pasa en su mayor parte a través de la atmósfera para calentar la superficie del planeta. Llegan los rayos solares, calientan la superficie del planeta, pero el planeta emite o refleja parte de esa energía en frecuencias menores, que son aquellas que corresponden a la radiación infrarroja. Recordemos que la luz tiene una parte que es visible
y dos que son invisibles, que es muy alta frecuencia el ultravioleta y baja frecuencia el infrarrojo. Entonces, el planeta refleja esa cantidad de energía que va hacia la atmósfera y esa energía es absorbida por los gases de efecto invernadero, que a su vez irradian mucha parte de esa energía. Entonces, la energía llega a la Tierra, calienta, se refleja una parte, básicamente la parte infrarroja de la luz, y va a la atmósfera otra vez, y los gases de efecto invernadero que están en la atmósfera a su vez los irradian en muchas direcciones. Y una parte de esa vuelve a llegar al planeta. Entonces es como lo que pasaba en la marquesina. Llega la luz, se refleja, da otra vez contra el plástico, hay una que pasa, pero otra se refleja y ayuda a calentar. Entonces es más o menos esto. ¿Y qué hace la función? Que en nuestro caso de la marquesina sería el plástico. Son estos gases de efecto invernadero que forman parte de la atmósfera. Entonces, este proceso ocurre porque abundan gases. ¿Cuáles son? El vapor de agua, el dióxido de carbono, CO2, el metano, CH4, los óxidos de nitrógeno y el ozono. Y se conocen, por tanto, con el nombre de gases de efecto invernadero. Si no existieran estos gases en la atmósfera, el promedio de la temperatura terrestre sería de menos 18 grados centígrados. Eso haría prácticamente la vida imposible. Entonces, gracias a la existencia de los gases de efecto invernadero, permiten que en condiciones normales, e insisto en este término, condiciones normales, el planeta tenga una temperatura media de 14-15 grados. ¿Sí? Medir esa temperatura no es fácil, hay entidades que lo hacen, tienen que recoger información de miles de sitios donde se mide la temperatura y mediante análisis de toda esa cantidad de datos llegan a la conclusión de que la temperatura media del planeta está alrededor de los 14 grados. Sin gases de efecto invernadero, en condiciones normales, no sería posible la vida, menos 18 grados. Pero si esos gases superan esa cantidad natural que nos permite decir que en condiciones normales superan esas cantidades, entonces se altera el balance climático, entonces comienza a haber un calentamiento acelerado del planeta y eso es lo que nos está pasando. Los gases de efecto invernadero son necesarios en condiciones normales, permiten la vida en nuestro planeta, mantienen una temperatura media de 14 grados, pero si se aumenta la temperatura y nos afecta el clima. Entonces miremos cuáles son esos gases de efecto invernadero, qué cantidades tienen. Entonces ya dijimos que eran dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, este es el ozono. Existen otros, por ejemplo los fluorocarbonos, pero son unas cantidades tan pequeñas que no las menciono acá porque vamos a centrarnos en el más importante. También está uno que en electricidad se está usando bastante, que es el hexafluoruro de azufre, pero pues su uso es más reducido. Entonces nos vamos a centrar sobre todo en estos y en el más importante. Entonces, la atmósfera de forma natural, ¿cómo está compuesta? 78.1% es nitrógeno, 20.9% oxígeno. Si sumamos esos dos valores, ¿cuánto nos queda? Nos queda solo un 1%, que es una cantidad pequeña, el 1%. Pero dentro de ese 1% están gases como el argón, como el helio y los de efecto invernadero. ¿Cuáles son?
dióxido de carbono, que es, miren, el 0,035%, es una cantidad bastante pequeña en porcentaje. El metano, 0,00015. El óxido nitrógeno, pues es una cantidad mucho más pequeña. Y el vapor de agua, que es el 0,7, que es el vapor de agua, básicamente las nubes, ¿cierto? Entonces, esa es la forma natural como está compuesta la atmósfera. Pero debido a la actividad humana, es decir, a lo que ya mencionamos, la industrialización y adicional a eso, la deforestación, el uso de la tierra, se han aumentado estos gases de efecto invernadero. Entonces, el dióxido de carbono, que es tal vez el más importante, pasa de 280 a 423 miligramos por metro cúbico o partes por millón. Es un crecimiento bastante grande. Así sea pequeño su porcentaje en la atmósfera, el que aumente tiene un impacto muy importante en el calentamiento. El metano, de 0,7 a 1,75 miligramos por metro cúbico. Esto quiere decir que más del doble aumentado, ¿verdad? Y esto ha crecido como el 50% aproximadamente. El óxido nitroso ha pasado de 0,27 a 0,316. Entonces, esa es la forma como se han incrementado esos gases que le prestan un servicio tan importante a la Tierra y que en condiciones normales nos permiten una temperatura media adecuada. Entonces, la proporción en que estos gases forman parte de la atmósfera, pues se ha aumentado, lo acabamos de ver, y es debido a la actividad humana. Eso hace que se aumente la temperatura, ya dijimos por qué, por el efecto invernadero, y por tanto llegamos a lo que estamos hablando, que es el calentamiento global. El planeta se nos está calentando, ya vimos 1,4 grados desde la época preindustrial hasta la actualidad. Se puede ver también que el gas de efecto invernadero más importante y más abundante es el dióxido de carbono. Y la concentración ha aumentado debido a ¿qué? Al uso de combustibles fósiles. Combustibles fósiles está el carbón, todos los derivados del petróleo y el gas natural. Y los cambios en el uso de la tierra, especialmente la deforestación. Esos son los grandes impactos sobre el dióxido de carbono y ahora vemos por qué. En esta gráfica que me parece a mí que es bastante sencilla, nos muestra lo que es el efecto invernadero, como para repasar lo que acabamos de decir. La parte izquierda es el efecto invernadero natural, ¿sí? Y entonces tenemos los gases de efecto invernadero acá. Está el sol emite su luz, llega a la Tierra, se refleja y cuando se encuentra con los gases de efecto invernadero, una parte de esa luz vuelve sobre la Tierra y ayuda a aumentar la temperatura, dándonos en forma natural una temperatura adecuada para la vida, 14 grados. Entonces, es más la cantidad que va hacia el espacio exterior del que se refleja que esta que viene aquí hacia la Tierra. Pero debido al efecto de la actividad humana, tenemos el sol nuevamente, viene la iluminación, llega a la Tierra, calienta, se refleja, pero si los gases de efecto invernadero se han aumentado, entonces la cantidad que va hacia el exterior se vuelve más pequeña. Antes era esta, ahora es esta más pequeña. Y la que se refleja en condiciones naturales es esta, y en condiciones de aumento de los gases de efecto invernadero es esta cantidad. Entonces, por eso vemos
que este aumento de los gases de efecto invernadero hacen que sea mayor la cantidad de energía que se refleja, llega a la Tierra y ayuda a aumentar la temperatura al calentamiento del planeta. Bueno, hay una curva que se llama la curva de Killing porque ese señor, mediante un laboratorio en una isla de Hawái, en un volcán apagado que se llama el Mauna Loa, él empezó a medir la cantidad de CO2 en el aire y él empezó en 1958. Fue apoyado por la NOAA, que es esta institución norteamericana que tiene que ver con el clima, con la oceanografía y con la Universidad de California en San Diego. Y han registrado cómo se ha aumentado la cantidad de CO2 en la atmósfera, pasando, como ya lo vimos, de 280 a 423 miligramos por metro cúbico desde 1958 hasta 1923 aproximadamente. La misma curva, pero vista no desde 1958, sino desde el año 2000, la vemos en esta forma. Es un incremento continuo cada año de cómo va aumentando la cantidad de CO2, de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, ¿qué pasa con el carbono? Ese CO2 está en la atmósfera y ¿cómo funciona? El carbono tiene un ciclo parecido al del agua, parecido a otros ciclos que existen en la naturaleza. Miremoslo en esta gráfica. En la parte izquierda es el ciclo del carbono en la parte terrestre del planeta y en la parte derecha la parte que tiene que ver con el océano, con el mar. Entonces, los cuadros que están en blanco corresponden a, digamos, el almacenamiento de carbono almacenado en el suelo, en las reservas fósiles. ¿Esto qué son? Pues aquí está el carbón y aquí está el petróleo, ¿sí? Sedimentos reactivos, bueno, planteemos primero este lado de la gráfica, que es la parte terrestre. Entonces, aquí hay algo muy importante. La atmósfera tiene una cantidad, bueno, esto está medido ¿en qué? En miles de millones de toneladas por año. En la atmósfera hay esta cantidad almacenada, pero la fotosíntesis, mediante la fotosíntesis, la vegetación, los bosques, sobre todo los árboles, toman parte de ese carbono y lo convierten en su propia biomasa, es decir, el cuerpo de los árboles, pues en gran parte lo forma carbono. La fotosíntesis convierte el carbono, unido obviamente al agua y a otros elementos, forman la biomasa de los árboles. ¿Se convierten en qué? En tallos, en hojas, etcétera. Y a la vez esos árboles pues respiran, ¿no es cierto? Hay una respiración de las plantas, pero entonces hay un balance positivo en el sentido de que se captura una parte de ese carbono en la fotosíntesis que es menor que el que las plantas emiten a la atmósfera. Además, las plantas cuando mueren, ¿sí?, pues van al suelo y ahí hay una conversión de esa materia orgánica y vuelve a haber gases, la descomposición microbiana y todo eso, vuelve a haber carbono que se va a la atmósfera. Entonces hay un ciclo, el carbono viene hacia la Tierra, pero a su vez va hacia la atmósfera. En la parte del mar ocurre algo parecido, pero aquí es por el contacto que hay entre la atmósfera y la superficie del mar. Entonces también hay un intercambio gaseoso entre los dos. Entonces hay una conversión, digamos, del carbono por la fitosíntesis del plancton, que es alimento de
las ballenas, de grandes animales marinos. Y también hay respiración y descomposición. Entonces hay un consumo neto del océano, así como hay un consumo neto de la tierra, y hay un almacenamiento en el fondo del mar. Entonces hay un ciclo, el carbono viene a la tierra, a la vez va a la atmósfera, igual va al mar y también va a la atmósfera. ¿Qué pasa? En condiciones normales esto se mantiene en equilibrio, el que llega con el que se emite, el que llega de la atmósfera y el que va a la atmósfera. Pero debido a los combustibles fósiles, las cementeras son grandes productores de CO2, el cambio del uso del suelo y muchas más industrias, entonces emiten a la atmósfera una cantidad de CO2, ¿sí? Que la fotosíntesis atrapa una parte y el mar atrapa otra. Es decir, la fotosíntesis de estos 9, que son miles de millones de toneladas, atraparía 3 y lo trae acá, pero la fotosíntesis lo vuelve a la tierra. Y el mar igual acá atrapa, digamos, 2. Pero ¿qué pasa? Como eran 9 menos 5, quedan 4. Y entonces hay un incremento anual del carbono en la atmósfera, que es un aumento neto. Y ese es el que produce el aumento de la temperatura, porque estamos aumentando un gas de efecto invernadero muy importante, que es el CO2. Entonces aquí tenemos que hablar de los sumideros de carbono. ¿Qué son los sumideros de carbono? Es allí donde el carbono lo volvemos a atrapar, lo volvemos a recoger. ¿Y cuáles son los sumideros de carbono? Son los océanos, que ya lo vimos, y son los bosques. Aquí atrás vimos los bosques y los océanos. Entonces, esos son los dos grandes sumideros de carbono, sumideros básicamente de CO2, pero aquí lo que es importante es que se reduce el carbono, ¿no? Sabemos que todos los seres vivos, gran parte del organismo está conformado por carbono. Ustedes se acuerdan que uno le hablan de la química inorgánica y la química orgánica, y la química orgánica es toda la de los seres vivos. Carbono forma parte de nuestro cuerpo, de todos los animales, de todas las plantas, es una parte importante de su composición. ¿Cómo llega a nosotros? Pues a través de nuestra comida, ¿cierto? Nosotros comemos vegetales, comemos proteínas que a su vez han capturado carbono y lo han convertido en su biomasa, ¿sí? Entonces, los sumideros de carbono fundamentales son los océanos y los bosques. Entonces, un sumidero de carbono es un depósito natural o artificial de carbono que absorbe carbono de la atmósfera y contribuye a reducir el CO2. Entonces, en el caso de los océanos, se captura el CO2 y ¿en qué se transforma? Se transforma en fitoplancton, se transforma también en corales y en algas y demás, digamos, vegetales que están en el mar. Entonces hay una captura de CO2 y se va transformando en esto. ¿Qué pasa en los bosques? Pues lo mismo. La fotosíntesis, el CO2 lo atrapa y lo convierte en la biomasa de los árboles que así crecen, se desarrollan, etcétera. Obviamente unido al agua y a los demás nutrientes que están aquí en la tierra, pero fundamentalmente la actividad es un atrapamiento de carbono a través de la fotosíntesis. Entonces, los océanos son los principales sumideros naturales a través del cambio gaseoso, ya lo dijimos, y los bosques son los sumideros de carbono en la parte terrestre del planeta. Los árboles acumulan enormes cantidades de carbono en la madera y en el ecosistema a través de la fotosíntesis. Entonces,
hay muchas especies de árboles, ¿verdad? Entonces hay especies de crecimiento rápido, por lo general absorben menos carbono que las especies que son más duras, tienen una densidad más grande, atrapan más carbono, son más densas, pero por lo general esas especies crecen más lentamente. También eso depende del sitio del planeta donde estén. Sabemos que los árboles en las latitudes altas al norte o altas al sur, los árboles crecen muy lentamente, crecen milímetros al año en los sitios muy fríos. En el trópico tenemos la ventaja de que los árboles crecen mucho más rápido porque contamos con más sol. Cuando el árbol muere, se descompone, y ese es el trabajo de las bacterias, los hongos, invertebrados, y reciclan su carbono como biomasa, materia orgánica muerta, cadáveres, excrementos de estos organismos, y a su vez en gases de efecto invernadero, o sea, el gas, el CO2 y el metano que vuelven a la atmósfera y también aparecen en el agua. Los bosques, un bosque puede ser sumidero de carbono, pero puede convertirse en un emisor de carbono. ¿Cuándo? Cuando hacemos una tala indiscriminada de los bosques. Entonces, en lugar de ser un sumidero de carbono, se convierte en un emisor de carbono. De ahí la importancia de la conservación de bosques y ahí el gran daño que nos hacen los incendios en los incendios forestales. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, que definitivamente necesitamos los bosques porque cumplen una función muy importante y debemos cuidarlos porque se nos pueden convertir en algo exactamente contrario a lo que queremos. Entonces, hasta ahí, ¿en qué estamos? Cambio climático, elevamiento de la temperatura global. ¿A qué se debe? El efecto invernadero. ¿Quién lo causa? Los gases de efecto invernadero. En condiciones naturales los necesitamos, pero cuando aumentamos su cantidad en la atmósfera se nos convierten en un problema porque comienzan a calentar el planeta por encima de sus condiciones naturales y entonces con el calentamiento global aparecen los demás fenómenos atmosféricos, los vientos, las grandes tormentas, las estaciones o muy frías o muy calientes, etcétera, inundaciones, todo lo que conocemos sobre el tema del cambio climático. Entonces, el cultivo del café y la captura de carbono, ¿qué tiene que ver el cultivo del café con toda esta historia que veníamos contando? Entonces, las actividades agroforestales, y entonces aquí voy a hablar del café bajo sombrío. ¿Por qué? Porque es una forma de cultivar el café que nosotros aquí en Santander podemos decir que el 100% de nuestro café es cultivado bajo sombra. Entonces, las actividades agroforestales, café bajo sombra, por ejemplo, desempeñan un papel relevante en contrarrestar el calentamiento global resultado del incremento de las concentraciones de gases de efecto invernadero. Es decir, al tener nosotros un cultivo agroforestal, estamos contribuyendo a ese sumidero de carbono que hablábamos, que es la función de los bosques, para disminuir la cantidad de carbono que está en la atmósfera. Este dato, tomado de algún sitio de internet, dice: en el trópico el potencial de fijación de carbono por los sistemas agroforestales se estima entre 12 y 228 toneladas por hectárea. Son cantidades bien importantes. Ahora depende de cómo es ese cultivo agroforestal. Entonces, tendríamos que pensar en cómo cuantificamos el carbono que hay en un bosque, en un cultivo. Entonces, para cuantificar la biomasa en un árbol,
se utilizan lo que llamamos las ecuaciones alométricas. Son ecuaciones matemáticas que relacionan la biomasa, que es la masa viva de ese árbol, de esa planta. En el caso del café, pues es el cafeto. Relacionan esa biomasa con variables que podamos medir en el árbol. Porque ¿cómo medimos la biomasa del árbol? Tenemos que buscar una forma de medir algo en el árbol que nos relacione con la biomasa. Entonces aparecen estas variables que podemos medir con cierta facilidad, que es el diámetro normal de la planta, la altura hasta la primera ramificación, y puede ser que se combinen o una sola de ellas. Entonces uno diría, bueno, ¿cómo se relaciona el diámetro con la biomasa que está almacenada ahí? O la altura total con la biomasa. Entonces, hay una forma de calcularlo que es con esas ecuaciones. Ahora vamos a mirar un poquito cómo son, sin que nos metamos muy de lleno en eso, porque son ecuaciones que trabajan con algunas cositas que no estamos muy acostumbrados, pero que vale la pena que las miremos muy rápidamente. Y se considera, y esto es importante, en forma general, que el carbono almacenado en un árbol equivale al 50% de su biomasa. Es decir, si podemos determinar cuál es la biomasa del árbol, el 50% de esa cantidad en kilogramos es carbono. Como un ejemplo, más para fijarnos en la ecuación en sí, que a veces son medio enredaditas, lo que quiero mostrarles es que en este caso, para el café, un cafeto, BA es la biomasa aérea, es decir, sin tener en cuenta la raíz, sino lo que está en tallo, hojas, ramas, etcétera, estaría definido por esta ecuación. Esa ecuación me relaciona un diámetro, y este 15 significa que es un diámetro que yo mido 15 centímetros por encima de la tierra, 15 centímetros del tallo, mido el diámetro. Ese diámetro lo integro en esta ecuación y obtengo la biomasa. En este caso, el guamo, que es tan usado como sombra en los cafetales. Entonces, igual, pero aquí el diámetro es el diámetro que se mide, llaman DAP, la diámetro a la altura del pecho. Se considera que es 1 metro con 30 centímetros. Entonces, a esa altura se mide el diámetro y se integra en esta ecuación y nos da como resultado cuál es la biomasa que está almacenada ahí. Igual para el carbonero es el famoso galapo o calapo que llamamos en nuestro medio. También está relacionada la biomasa con el diámetro a 1,30 de altura, y pues aquí está la ecuación. Igual, por ejemplo, el limón. ¿De dónde saqué estas ecuaciones? De unos trabajos que realizaron en la Universidad de Nariño y en la Universidad de Tunja, de la gente que está estudiando la ingeniería forestal. Este valor R cuadrado, ¿sí?, que tiene un valor diferente para cada ecuación, es un indicador, digamos, estadístico que nos dice qué tanto representa la biomasa con respecto a ese diámetro. Entonces lo que nos dice es que el 93% de los datos tienen relación con la biomasa. Entre más alto es este número, quiere decir que la ecuación nos representa mejor el cálculo que estamos haciendo. Eso es lo que significa el coeficiente de determinación en una ecuación. Resulta que no hay información suficiente sobre todas las especies de árboles. Bueno, antes de eso,
tengo que explicar un poquito cómo se construye la ecuación. Ustedes dirán, bueno, esa ecuación, ¿quién la sacó y de dónde? Utilizan un método, muy rápidamente, es un método que se llama método destructivo. Entonces, si vamos a sacar la ecuación para el café, entonces hay que tomar una muestra, 15, 30 arbustos. Esos arbustos se cortan desde la base, se pican, digámoslo así, aparte el tallo, las hojas, etcétera, por otro lado, se llevan a un horno, se secan y eso que queda ahí se pesa y eso daría el peso de la biomasa seca. Entonces, como se está haciendo de varios árboles y de cada uno yo tengo el diámetro que medí y tengo el resultado, entonces eso se lleva a una metodología matemática que se llama una regresión. Y entonces la regresión nos permite relacionar esos datos y encontrar una ecuación que nos represente la relación entre el diámetro y la biomasa almacenada. Esa es la metodología. Pero obviamente eso significa un trabajo fuerte donde entra un laboratorio, etcétera. Entonces eso primero es costoso, requiere un trabajo, requiere unas instalaciones, etcétera. Entonces no hay, digamos, ecuaciones alométricas sobre muchas especies. Algunos han trabajado sobre algunas, otros sobre otros, eso han trabajado en Centroamérica, en México, en Indonesia, en diferentes partes del mundo, de acuerdo a los árboles que utilizan. En este caso, estas ecuaciones son de esta fuente, son esos investigadores que han definido estas ecuaciones en estas edades, en estos años, digamos. Entonces, no hay información sobre la biomasa de suficientes especies forestales y eso dificulta la cuantificación para los sistemas agroforestales con variedad de especies. Si nosotros tenemos un cultivo agroforestal que solo utiliza de sombra el guamo, pues si nosotros tenemos la ecuación para el guamo y tenemos la del café, podemos con esas dos ecuaciones trabajar y encontrar el resultado. Pero si tenemos cultivos agroforestales que utilizan 10 y 12 especies, como es el caso de las fincas donde se tiene certificación Rainforest, que es la certificación que hace que seamos, digamos, protectores del medio ambiente, ¿sí? Entonces, ahí hay que utilizar 10, 12 especies por hectárea. Entonces, es muy difícil, pero dado estas dificultades, este ingeniero forestal, Javier Darío Aristizábal, realizó una investigación que la financió Colciencias y la Fundación Natura. Es un poquito ya antigua, 2011. Y se llama Desarrollo de modelos de biomasa aérea en sombríos de cafeto mediante datos simulados, hecho en el 2011. En datos simulados pareciera que es una cosa inventada, pero no, eso tiene toda una metodología y una estadística detrás que es bien importante y tiene unas medidas reales. Él evaluó los sombríos en 9 fincas cafeteras certificadas bajo el sello Rainforest del municipio de San Vicente de Chucurí, aquí en Santander, y diseñó una ecuación alométrica genérica que puede ser aplicada a cualquier especie de sombrío. Entonces sacó una ecuación que fuera genérica y entonces nos permite trabajar para cualquier tipo de sombrío. Utilizó parcelas con diferentes edades de establecimiento, es decir, entre 5 y 10 años, de 10 a 15, 15 a 20 y mayores de 20 años. Es decir, es un trabajo, pienso yo, bastante juicioso y pues obviamente tenía el respaldo de Colciencias, de la Fundación Natura, entonces me pareció que era suficientemente serio para poder utilizar las ecuaciones que él encontró. Igual diseñó una metodología, mediante esa metodología, una ecuación alométrica para calcular la biomasa en los cafetos. ¿Cuáles son esas dos ecuaciones? Son estas.
para estimar la biomasa del cafeto, esta ecuación, donde la biomasa total en kilogramos es igual a, esta es la base de los logaritmos naturales, e a la, este exponencial, y en este exponencial está la altura total del cafeto. Entonces él trabajó, relacionó la altura total del cafeto con la biomasa total almacenada. Y para la biomasa en los árboles de sombrío, él utilizó esta otra ecuación, donde relaciona el diámetro a la altura del pecho, es decir, a 1,30 metros de altura, o 130 centímetros, con la biomasa total. ¿Y cuál es el R cuadrado? Nosotros vemos que el R cuadrado, que es el coeficiente de determinación que nos dice qué tanta relación existe entre la altura y la biomasa, pues es el 85%, o sea, nos da una idea de dónde estamos, qué tanto error tenemos. Aquí el 87%. En las ecuaciones anteriores veíamos que ese valor estaba sobre 90, mucho más precisas, pero recordemos que en este caso estamos hablando de una fórmula, una ecuación que se puede aplicar en diferentes especies de árboles de sombrío. Bueno, entonces con esta información, con esas ecuaciones, nos fuimos a nuestra finca, que es el Tulipán de Pinchote, que es el origen del café Casa Martínez que nos estamos tomando hoy, y hicimos los cálculos. Pero miramos qué es la finca. La finca es aproximadamente esto, se lo voy a mostrar, viene por acá, viene acá, es esto. Aquí están las casas donde vivimos, está el beneficiadero del café. ¿Y dónde está el café? Pues debajo del bosque. Si uno ve cualquier cafetal en Santander desde la altura, uno lo que ve es un bosque. ¿Por qué? Porque es un cultivo bajo sombra. Entonces necesitamos tener los árboles. Entonces esa es nuestra finca, beneficiadero. Aquí está, bueno, aquí hay un espacio aquí que se está usando como potrero. De pronto aquí estábamos esperando poder sembrar algo de café, no tanto acá, más abajo, por acá alcanzamos a sembrar árboles, al fin no se terminó de hacer. Aquí hay algo que después les voy a decir que tenemos adicionalmente, pero los cafetales están debajo de este bosque. Bueno, son 10 hectáreas, de esos 3,2 hectáreas están dedicadas al cultivo del café bajo sombra. ¿Y de qué? Hay nogales, hay carboneros, hay guayacanes, hay guamos, hay anacos, guayabos, arrayanes, cedros, mangos, etc. Hay una cantidad importante de especies arbóreas. La certificación de agricultura sostenible, que es la del Rainforest, exige tener una variedad de diferentes especies de árboles de sombrío, por eso tenemos toda esa cantidad. Entonces, ¿qué hicimos? Organizamos los lotes de café de la finca por su altura media. Entonces dijimos, hay un lote que tiene, o la suma de varios lotes, más bien eso porque nosotros tenemos como 11 lotes diferentes, unos lotes que tienen en promedio 103 centímetros, que son 3.458 cafetos. ¿Qué hicimos? Pues le aplicamos esta fórmula. ¿Cierto? ¿Utilizando qué? La altura del cafeto. Entonces, utilizando la altura del cafeto, calculamos la biomasa, es aplicar la ecuación, ¿sí? Y encontramos cuál es la biomasa que está almacenada en estas 3.458 plantas de café, que tienen 103 centímetros. Igual agrupamos en un lote 2 las que estuvieran de este orden en promedio, 205 centímetros, en otro 190, 120, 170.
tenemos la cantidad de cafetos que hay en cada uno de estos lotes, nos da casi 20.000 plantas, 19.828, y calculamos entonces los kilogramos de biomasa que hay en esos cafetos, y que son estos datos en kilogramos, que sumados nos dan 16.844 kilogramos. Pero ¿se acuerdan que dijimos que de la biomasa la mitad corresponde a carbono? Entonces la mitad de estos 16.000 son 8.422 kilogramos de carbono. Almacenado en esas plantas, está ahí en las plantas. Entonces, estos son 8.42 toneladas totales y corresponden a 2.63 toneladas por hectárea. Entonces, ese es el carbono almacenado en nuestra plantación de café. En los árboles de sombrío, entonces nos fuimos a los árboles de sombrío, ¿qué hicimos? Entonces, escogimos un área que fuera representativa de todo lo que es nuestros cafetales y tomamos 850 metros cuadrados y ahí encontramos 30 árboles a los cuales se les midió la circunferencia. Entonces fuimos midiendo la circunferencia, ¿a qué altura? A 1,30 del piso. Fuimos tomando la circunferencia, fuimos tomando nota de cada uno de los 30 árboles de sombrío existentes en esa área y lógico, a partir de la circunferencia pues uno calcula el diámetro, cálculo sencillo, ¿cierto? Y entonces calculamos el diámetro de cada uno y por último los promediamos. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que esos 30 árboles tenían un diámetro de 20.58 centímetros en promedio. Aplicando la ecuación alométrica que ya vimos, que desarrolló este ingeniero Aristizábal, encontramos que con ese diámetro a la altura del pecho, diámetro medio de estos centímetros, tenemos que cada árbol en promedio tiene 223 kilogramos de biomasa y que en carbono, como es la mitad, serían 111,53 kilogramos de carbono. Bueno, ese es el dato promedio de un árbol, ¿cierto? Pero vamos entonces a proyectarlo a la totalidad de los árboles que tenemos en el cultivo. Entonces, nosotros tenemos proyectando esa misma cantidad a todo el área, 1.129 árboles que capturan un promedio de 111,53 kilogramos por árbol y se obtiene entonces 125 toneladas para la plantación. Son 1.129 árboles. Y por hectárea serían 39,34 toneladas por hectárea. Entonces, fijémonos la diferencia tan grande, pues el cafeto almacena un poco más de 2 toneladas por hectárea y aquí ya los árboles nos dan 39. Obviamente la biomasa de todos esos árboles es mucho mayor que la de los cafetos. Ahí nace la importancia de la caficultura bajo sombra como aporte al cambio climático, porque estamos capturando una cantidad de carbono que es muy importante. Entonces, ¿qué podemos concluir hasta acá? Que las 3.2 hectáreas de café de la finca El Tulipán, de donde procede el café Casa Martínez, almacenan 134 toneladas de carbono, correspondiente a 41,97 toneladas de carbono por hectárea. Es una cantidad importante de carbono que se ha capturado. Entonces, la plantación de café bajo sombra, insisto, bajo este concepto, es un sumidero de carbono que cumple con lo que explicábamos de lo que es un sumidero
y con ello se está haciendo entonces un aporte importante a la mitigación del cambio climático. Estamos capturando carbono de la atmósfera, porque ese carbono en la atmósfera forma parte del CO2, que es el que está ayudando al calentamiento del planeta. En la medida que capturemos más carbono, de ahí nace la importancia de los bosques, la importancia del Amazonas, de la selva amazónica, la importancia de nuestros bosques, de nuestros parques naturales, la serranía de los Yariquíes, supremamente importante desde el punto de vista de mitigar el cambio climático. Hay allí un sumidero de carbono muy importante y así todos los bosques. Bueno, entonces llegamos a estos valores. Si nosotros nos atrevemos, y vamos a hacerlo porque pues nadie nos prohíbe no hacerlo, proyectarlo al departamento de Santander, entonces vamos a hacerlo. Entonces, dada la alta radiación lumínica de nuestro territorio en Santander, se hace necesario realizar el cultivo de café bajo sombrío, es decir, en Santander es una necesidad, ¿sí? Es decir, tenemos un cultivo agroforestal, donde combinamos la agricultura del café con el bosque. Según los últimos datos de caficultura en Santander que publicó la Federación, tenemos estos cafeteros, 33.493, hay 55.187 hectáreas cultivadas, 7.44 años de edad promedio de los cultivos y este es el promedio de plantas por hectárea, 5.307. Bueno, pero fijémonos en esto, son 55.187 hectáreas. Entonces, pues atreviéndonos un poco a decir que con ese dato que encontramos en la finca El Tulipán, lo proyectamos a todo el departamento, haciendo una extrapolación pues muy atrevida porque realmente no es lo lógico y digamos estadísticamente estricto. Sin embargo, vamos a tratar de hacerlo. Se realiza una proyección aplicando los resultados que vimos hace un momento respecto al carbono almacenado y se puede estimar en los cafetales de Santander, si tomamos el 100% de esas hectáreas bajo sombrío, que tenemos 2.316.198 toneladas de carbono almacenado. Es una cantidad bien importante. Bueno, pero ahora quería comentarles que en la finca El Tulipán tenemos otra cosa importante, que es un bosque de pinos. Ustedes me dirán, los pinos tienen enemigos y dicen que los pinos son malos y que los pinos dañan y que la tierra y que no sé qué. Bueno, en un proyecto junto con la Federación de Cafeteros, con el objeto de controlar erosión en básicamente la parte perimetral de la finca, se realizó una plantación de pinos en una parte de la periferia de la finca. Se sembraron 1.600 pinos de esta variedad, Tecunumani. Esta es una variedad centroamericana, no es una variedad de latitudes altas, ya sea al norte o al sur. Entonces es un pino que realmente no es extraño para nuestro medio, porque es del área tropical. Esto lo siembran igual en Ecuador, lo han sembrado en el Perú, está en Centroamérica, en varios países de Centroamérica, y esos 1.600 pinos hoy día tienen 13 años y subsisten alrededor de 1.530 pinos. Pues obviamente algunos se han caído. El pino Tecunumani tiene un problemita y es que no tiene raíz muy profunda, entonces a veces hay volcamiento, pero bueno, tenemos 1.530 pinos. Entonces vamos a calcular el almacenamiento de carbono que representan. Entonces utilizamos una ecuación alométrica que se desarrolló por este señor en la Universidad Técnica del Norte de Ibarra en Ecuador,
es un proyecto de grado en ingeniería forestal bajo la dirección de este ingeniero. Eso se hizo en el 2017 y obtuvo esta ecuación alométrica mediante el tema aquel de cortar los árboles, secarlos, llevarlos al laboratorio, pesar la masa, todo eso. Luego, mediante un proceso de regresión y utilizando estadística para verificar qué tanta seguridad tenía la ecuación, entonces obtuvo esta ecuación en la cual relaciona la biomasa con el diámetro a la altura del pecho, que está en estos dos términos de la ecuación, y con el logaritmo natural de la altura total. Y tiene un coeficiente de determinación que ya dijimos que era de 0,83. Entonces, ¿qué hicimos en el tulipán? Tomamos una muestra de 15 pinos que fueran representativos de la plantación, es decir, en un área donde había pinos más desarrollados, otros menos, etcétera, que nos representara la plantación. Se midió la circunferencia a la altura del pecho, o sea, a 1,30 metros. Se estimó la altura total la estimamos. Se calculó el diámetro y se obtuvo el promedio tanto del diámetro como de la altura y encontramos estos datos. Un diámetro promedio de 24,32 centímetros y una altura promedio de 10,6 metros. Aplicando esta ecuación, encontramos que la biomasa total promedio por árbol es de 295 kilogramos y la totalidad de la plantación 452 toneladas, que es un valor bien importante. Y el carbono almacenado pues es el 50% de la biomasa, o sea 226 toneladas. Entonces, ¿cuál es el aporte de esa finca, en nuestro caso, a la captura de carbono y por tanto a la mitigación del cambio climático? Pues tenemos el carbono total almacenado en el café, en la plantación de café, en los cafetos, 8,42 toneladas. El almacenado en los árboles de sombrío, 125. Y en los pinos, 226, para un total de 360 toneladas de carbono capturado. Ese es el carbono que está ahí almacenado, ¿cierto? Se almacenó en esas plantas, árboles, etcétera, a través del tiempo, por su crecimiento, por la captación que se hace de la atmósfera y suma eso. Pero entonces viene una pregunta: ¿cuánto carbono se captura en un año? Esa pregunta sí no se la puedo responder, porque tendríamos que hacer una medición anual y hacerle un seguimiento a esto, lo que se hace muy dispendioso. Y entonces aquí surge un problema. Resulta que nosotros, concretamente con Carlos, mi cuñado, hemos asistido a reuniones de la federación y nosotros decíamos, oiga, pero nosotros almacenando carbono y no nos pagan nada, nosotros estamos cumpliendo una función para el medio ambiente y no recibimos nada. Entonces en algunas reuniones mencionábamos el tema, pero eso pues no tenía prácticamente casi ninguna atención. Incluso una vez con el gerente general de la Federación de Cafeteros en San Gil se manifestó el tema, pero eso no pasó más de ser un comentario de alguien. Hoy día me doy cuenta que es que el tema no es fácil, porque es que hacerle seguimiento a una plantación de cuánto carbono almacena un año y otro año y otro año no es fácil. Bueno, pero resulta que hoy día las cosas han cambiado. Entonces hoy día existe, eso no es hoy día, hace rato, existe un mercado internacional de carbono voluntario. ¿En qué consiste? Las empresas que emiten gases de efecto invernadero
están comprometidas a reducir las emisiones de acuerdo con los convenios internacionales. Es decir, la industria está comprometida a reducir sus emisiones de CO2. Para esas empresas a veces puede ser imposible llegar a las metas utilizando nuevas tecnologías en sus procesos que sean más limpias. Por ejemplo, una cementera incluye filtros cuando quema carbón, utiliza filtros, utiliza tecnologías más modernas para quemar el carbón, como es el lecho fluidizado y otras tecnologías. Sin embargo, es imposible llegar a emisión cero. Entonces, ¿qué pasa? Esas empresas están dispuestas a pagar a alguien que pueda captar carbono de la atmósfera para compensar lo que él está emitiendo en otro sitio. Entonces, él emite, ¿cierto? No sería lo lógico que él pagara para que otro recoja, ¿verdad? Pero es que la tecnología hace que sea prácticamente imposible llegar a cero emisiones. Entonces, hay un mercado internacional que permite que quien capte carbono de la atmósfera se le pague por cada tonelada que capta y retiene, ¿sí? ¿Quién la paga? Pues esas industrias que a nivel global están emitiendo más carbono del que pueden lograr reducir. Entonces, los cultivos que se desarrollan con sombrío, es decir, en condiciones agroforestales como el café y el cacao, entre otros, pueden ser objeto de dichos pagos. Entonces uno dice, bueno, aquí hay una posibilidad de que un cultivo agroforestal como el café o el cacao reciba unos bonos porque está captando carbono y está ayudando a mitigar el cambio climático, compensando una emisión que se está produciendo en otra parte y ese está dispuesto a pagar. Entonces, aquí aparece lo siguiente: debe haber una entidad, debe haber entidades que tengan a cargo la conexión entre cultivadores que capturan carbono y las empresas dispuestas a pagar por dicha captura. Tiene que haber alguien que los relacione, ¿verdad? Esas entidades deben también cuantificar, deben certificar y hacer seguimiento en el tiempo al servicio que están prestando esos cultivos que captan o capturan el carbono. ¿Por qué? Porque tienen que garantizar que el pago corresponda a una realidad, ¿verdad? Entonces, en este sentido, en Internet se puede tener acceso a portales que podrían cumplir con el propósito explicado anteriormente. Bueno, ¿qué me he encontrado yo? He encontrado que hay portales donde se habla del cuidado de los bosques y empresas que han hecho contratos generalmente con poblaciones indígenas para que cuiden el bosque, lo protejan de que no haya deforestación, etcétera. Y a esas entidades en algunas ocasiones los han acusado de haberse aprovechado de esas comunidades, etcétera, etcétera, porque son contratos para grandes espacios de bosques, ¿sí? Entonces no deja de haber ahí cierto temor, diría yo, por saber si eso se está haciendo bien. Pero me encontré precisamente pensando en esto y preparando esta presentación, me encontré con lo siguiente: que este banco que se llama Rabobank, que es un banco holandés, Solidaridad Network, que es una ONG internacional, y Microsoft montaron una plataforma que se llama Accord. Eso debe ser como Accord, tal vez en inglés. Eso es como bellota en español. Y tienen una plataforma para estos países, he visto yo que Colombia, no sé, que es esta, Asómbrate. Lo que ellos dicen es que ya los pequeños productores pueden entrar en ese mercado. ¿Por qué? Porque
ya no hay que ir a medir los árboles, el diámetro y poner la ecuación alométrica, etcétera, etcétera. La tecnología satelital está permitiendo medir el carbono que captan los bosques, ¿sí? La tecnología satelital capta, hace seguimiento, verifica y esa plataforma, esta EICOR, que pues aquí la podemos encontrar como Asómbrate, y las empresas se conectan, las empresas que pagan por ello, y entonces hacen que estos pequeños productores puedan recibir un pago de esas empresas por el carbono que capturan. La verdad, yo les dejo esto para que ustedes, si quieren, entren, miren. Yo he estado explorando un poco eso. Ha sido muy difícil para mí obtener respuestas a mis preguntas, pero bueno, ahí está. Y cuando uno entra a mirar, resulta que en Colombia hay más de 13.000 cafeteros que ya están inscritos en este tema, en esto, y están recibiendo ya, algunos recibieron ya el año pasado algunos recursos. ¿Cuánto es eso? Bueno, yo no encontré un dato preciso, pero dentro de la información que uno pues encuentra por ahí, se dice 1 hectárea agroforestal puede capturar 5 toneladas por hectárea al año, es decir, es lo que captura en un año, ¿sí? ¿Cuánto vale eso? Me he encontrado que aproximadamente están pagando $20 por tonelada, ¿eh?, de captación por año. ¿Eso qué quiere decir? Yo haciendo unas cuentas miraba que digamos 3 hectáreas, ¿cierto?, que capturen 15 toneladas a $20, pues son $300, que al cambio de hoy representa 1.100.000 y pico, ¿sí? Ahí en esa plataforma muestran personas en Colombia que ya están recibiendo bonos por captura de carbono. Extrañamente, el proyecto para café no lo tienen en Santander. En Santander tienen el programa para cacao, café no. He tratado de investigar por qué, he preguntado, hasta ahora no tengo información, pero sí están trabajando en departamentos como el Cauca, como el Huila, no recuerdo si Nariño también, hay unos departamentos donde están trabajando, pero en café en Santander no está. Pero ahí está el tema para que lo exploremos y miremos si podemos entrar en ese tema. Bueno. La raíz también captura carbono. Ahí no lo incluyó la parte aérea. Sí. Pero los bosques capturan mucho más, porque sí, las raíces de los árboles son gigantescas, digamos. Hay un entramado en la tierra, entonces capturan más carbono. Tiene toda la razón. Y existen ecuaciones alométricas que permiten capturar no solamente la parte aérea, sino la parte de raíz e incluso en el suelo, en la parte aledaña a la planta. Y eso provee cuantifica bastante carbono. Yo, es mi opinión personal, no sumaría eso que está en el suelo, pero sí sumaría la parte de raíces. Y en algunos estudios que yo estuve mirando, suman la parte de raíces, pero tiene que haber una ecuación que haya sido elaborada teniendo en cuenta tanto la parte aérea como la parte de raíz, pero usted tiene toda la razón, la raíz es fundamental. Aquí solamente trabajamos con la parte aérea tanto del árbol como del cafeto. Bueno, muchas gracias, muy interesante. Yo vine con mis estudiantes de las UTS, del programa de gestión agroindustrial. Doy un curso que se llama Producción Sostenible y me pareció que esta charla era bastante acertada para ellos. Esto es una pregunta más como para terminar de comprender un poco como el estudio que hiciste, que me pareció muy importante.
muy interesante también. Lo que hicieron fue estimar la captura de carbono solamente de la biomasa del árbol, tanto del cafeto como del árbol de sombra que está contenido, ¿sí? en el arbolito y en los arbustos. Sin embargo, lo que queda aún por resolver es esa cantidad de carbono que las hojas absorben y terminan convirtiendo en oxígeno, porque va a haber un punto en el que de pronto estos árboles ya no crezcan más. Entonces ya todo el carbono que recogen de la atmósfera queda en esa biomasa y digamos que ya no va a crecer más, sino que ahora la función de la planta es como tal coger ese carbono de la atmósfera y convertirlo en oxígeno. ¿Es esa parte la que aún está por resolver? Pues realmente la planta, el árbol o la planta, cumple con la función que usted acaba de decir todos los días. Toma carbono, toma CO2 de la atmósfera, parte lo convierte en su biomasa y otra parte es oxígeno que va a la atmósfera. Esa parte funciona siempre por el efecto de la fotosíntesis, pero usted hace una observación que es muy cierta. Cuando el árbol está capturando como mayor cantidad de carbono es cuando está en su crecimiento, porque en ese momento él va transformando el carbono en su biomasa. Cuando ya el árbol está muy adulto, ¿cierto? Ya, digamos, llegó a un punto donde el crecimiento, aunque uno ve que los árboles, pues para crecer a la totalidad de sus posibilidades, pues siempre se demoran tiempo, uno diría 20 años, bueno, una ceiba dura 50 años, pero tiene razón, por ejemplo en la finca nosotros tenemos nogal cafetero, y el nogal cafetero, pues cuando llegamos ahí estaba y nosotros lo hemos cuidado y uno dice, bueno, esos nogales estaban ya como maduros. Alguien fue y nos dijo, oiga, cosechen eso. Nos dijimos, ¿cómo vamos a cosechar un árbol que nos está brindando un servicio? Y lo que hemos observado es que siguen creciendo. No sé hasta dónde vayan a llegar, pero ese límite yo personalmente no lo tengo claro. Y pensaría que llegue el momento en que la cantidad de carbono debe ser pequeña, pero mientras él viva, él sigue haciendo la misma función, como la función nuestra de respiración. Mientras nosotros respiramos, tomamos oxígeno, entregamos CO2 a la atmósfera por nuestra respiración y mientras estemos vivos, en eso seguimos. Hay por ahí unas curvas que mostraba un estudio de los que yo miré para el cafeto, donde mostraba cómo se comporta en un parámetro que se llama es una función que muestra cómo va incrementándose la biomasa. Y mostraba cómo en un cafeto, por ejemplo, hay un aceleramiento de ese proceso hasta cuando el cafeto tiene 1 metro. En 1 metro hacia 3 metros como que se estabiliza en un valor más bajo, pero él sigue tomando carbono, ¿sí? Límite, la verdad no les sabría decir cuál es el límite, qué pasa allí. Sí, y otra pregunta. Yo sé que los árboles de sombra pues van a estar ahí, difícilmente se van a cortar, pero sí sé que los cultivos de café cada cierto tiempo se renuevan. Entonces digamos que esa medición en algún momento va a disminuir mientras vuelve y se planta y crece el árbol. Sí, señora, tiene toda la razón. Es la parte de la soca. Cuando nosotros hacemos soca, cortamos la planta básicamente como a 15 centímetros del piso o algo así, ¿sí? Toda esa materia orgánica es lo que yo mencionaba, se convierte prácticamente otra vez en carbono o se va al suelo, a la tierra, y a la vez los organismos vivos que la transforman, que son los hongos, que son los microorganismos, a su vez emiten a la atmósfera gases de efecto invernadero.
CH4, etc. Uno diría que para esos casos la compensación la tiene uno en los árboles de sombra, pero sí eso es un hecho. O sea, usted alude a una cosa que es cierta. Es distinto una hectárea que acabamos de hacer soca a una hectárea que tiene los cafetos 1 metro o 2 metros de altura, ¿sí? Obviamente esto que he presentado yo es una aproximación al tema para que tengamos un sentido del cálculo. Igualmente es una, como usted misma lo dijo, es una estimación. Muy buenas noches, me pareció muy buena la charla que hizo, pero tengo una duda. Estamos hablando sobre el efecto de calentamiento global. Yo lo que veo en lo que usted planteó es que aquí las empresas se están como le digo, como siguen botando CO2, no lo pueden controlar y van a buscar donde hay bosques ya establecidos para decir, no, yo le pago a él, sigo botando CO2 y siguen botando CO2. Lo que yo veo en el mundo es que siguen cortando árboles, bosques, y las personas que tienen sus bosquecitos, sí, los van a guardar por ese dinero, sí, pero no veo otra forma de que el calentamiento global se baje. Hasta el 2020 iba en aumento, 2024, si vemos, sigue en aumento y pues seguirá en aumento y las empresas van a seguir votando y solo es como una excusa para las empresas decir, listo, yo le pago, digamos, en el concepto de usted, le pago a usted porque usted está capturando CO2, usted ya lo estaba capturando, esos bosques ya existían y pues usted va a recibir una ganancia, pero no veo como va a bajar el calentamiento global. Y no creo que las personas comiencen a sembrar bosques por recibir la cantidad que usted más o menos insinuó por la cantidad de CO2 y ganancia. Sí, claro, o sea, estamos en un mundo donde tenemos un problema y es un problema grave. La temperatura del planeta sigue subiendo y hay una meta por ahí de 1.5 grados al año creo que 2030, y hay un punto en el cual los científicos dicen que si lo sobrepasamos ya no hay retorno. O sea que se vuelve un círculo vicioso, diríamos, sobre el tema, ¿sí? Y pues usted tiene razón, este es un problema de conciencia. O sea, yo no voy a ponerme a sembrar café y árboles por lo que me van a dar. Yo lo hago porque tengo conciencia y yo soy orgánico en mi finca porque mi filosofía es defender la tierra, el suelo, y entonces no uso químicos. Entonces es un problema bastante de conciencia, de lado y lado, tanto del que emite, que es el industrial, que como usted dice, de pronto no le interesa mucho. Ahí esa es la importancia de cómo hacemos nosotros para cambiar nuestro modelo de vida moderna. La emisión que da el uso de los hidrocarburos con todo nuestro transporte es una cantidad muy grande. Tenemos que pasar ¿a qué? A otras formas, ¿sí? Pero eso no se puede hacer de un día para otro. Hay que hacerlo sin descanso, pero se necesitan recursos, se necesita conciencia, se necesita dedicación, ¿sí? Y entonces, pero ese es el mundo en que vivimos y lo importante es que cada uno de nosotros tratemos de hacer lo que nos corresponde en la medida en que podamos para lograrlo. Ahora, que sí, como usted dice, hay industrias que de pronto prefieren pagar, pues sí, y eso está mal. Lo primero que tienen que hacer es tratar de reducir al máximo sus emisiones. Cuando ya no pueden, por la tecnología que están aplicando, no tienen otra tecnología adicional, pues hombre, ya pueden hacer lo que estábamos diciendo, compensar. Pero sí, es un tema de conciencia de lado y lado, en eso estoy yo completamente de acuerdo. Pues yo que entiendo poco en realidad de los temas de producción, pero a mí personalmente me fascinaron los paisajes, lo que habíamos visto aquí en las imágenes, un lugar de una belleza sorprendente, muy pintoresco. Y yo quería preguntar, ¿y a su hacienda se organizan tal vez excursiones, visitas de grupos
para los que quieren conocer toda esa belleza y toda esa riqueza más de cerca. Quisiéramos tenerlo y lo hemos pensado, pero no lo hemos hecho. Eso implica una infraestructura, implica una dedicación de personas, de tiempo, etcétera. Pero aquí cerca en Bucaramanga usted puede encontrar un sitio donde usted va, le dan una vuelta por un cafetal, le muestran todas esas cosas, usted contempla, pero si usted quiere ir al Tulipán, pues va a ser muy bienvenida. No tenemos un plan turístico como tal, pero con mucho gusto recibimos a quien va. Es Pinchote, eso es adelante de San Gil, son unos kilómetros adelante. Entonces, sí, con mucho gusto, nosotros nos gusta mostrar lo que tenemos, lo que hacemos, pero obviamente esto es un ejemplo de muchas fincas nuestras, ¿sí? Ese paisaje que usted dice es un paisaje que no mucha gente aprecia, porque el paisaje cafetero que tiene como una certificación internacional es el de el eje cafetero, donde el café es a libre exposición solar. Entonces usted llega y ve esas extensiones de café, todos los surcos muy bonitos, pero ahí no hay árboles, ¿sí? ¿Por qué? No los necesitan por ahora. Parece que empiezan a necesitarlos en la medida que el calentamiento global comienza a afectar los cultivos. Pero pues ese es el otro paisaje que la gente pues contempla y le gusta mucho. El paisaje de bosque es, a mi juicio y a mi gusto, mucho mejor, como usted lo acaba de decir. Buenas noches, muchas gracias. Una exposición bastante concreta, nos lleva a reflexionar muchas cosas. De un dato que usted nombró de un experimento de la Federación Nacional de Cafeteros, ahí me di cuenta por las cifras que maneja que Los Pinos es mucho el sumidero, o sea, capta más carbono. Sí. Esto ya se ha llevado a otras zonas, o qué quieren lograr con eso. Eso es lo que se ve, ¿no? Pues mire, esta semana pasada estuvimos hablando con una persona que conoce bastante de fincas alrededor de San Gil y nos contaba, por ejemplo, que un señor tiene en área del municipio del Páramo, tiene 50 hectáreas de pino cultivados, pues es un cultivo de pinos para explotar la madera, ¿sí? ¿Y no está recibiendo pago? No creo. Pero pues él es su negocio, o sea, él espera que el pino esté de cosechar. Obviamente para cosechar los pinos, me encontré también en internet, hay que ser autorizado, ¿sí? ¿Por qué? Porque las corporaciones ambientales están al tanto de esto, entonces tiene que haber todo un proceso para que le autoricen a hacer el aprovechamiento comercial del cultivo. Y pienso yo que debe haber el compromiso de resembrar, pero son hectáreas, eso es grande, como los cultivos de árboles en las zonas, digamos, en el valle, donde lo utilizan las productoras de cartón, ¿sí? De papel, también tienen grandes cultivos de árboles específicamente dedicados a ese objetivo. Otra cosa que me asombró también de que aquí en Santander 100% sea de sombrío. Y lo que mencionaste ahora con la autora del eje cafetero, sería por la cultura, porque vemos que eso fueron los colonos antioqueños y ellos talaron totalmente esas montañas y sembraron ahí sus cafetales. En cambio aquí se conservaron los árboles. En esos tiempos de siglo XIX y bueno, XX, eso fue por una cultura, o bueno, ¿qué explicación? ¿Por qué aquí se cultivó así? La explicación es la radiación solar. Resulta que en esas zonas, por ejemplo en el Quindío hay menos radiación solar porque hay más nubes y entonces el café está un poco protegido con respecto a la radiación solar. El microclima
micro, no es ni tan micro, pero es el clima de Santander. Aquí la radiación solar es muy fuerte. Entonces, eso obligó a tener el cultivo bajo sombra. Usted dice algo que sería interesante investigarlo. Históricamente, nosotros sabemos que el café entró a Colombia por norte de Santander y Santander. Sabemos que por ahí entró el café a Colombia. No sé yo, cuando entró al país, cómo se sembraba. Lo que pasa es que las cosas han cambiado mucho. Mire, ahí en el Tulipán un vecino, un señor ya de edad, que es nuestro vecino y de quien hemos aprendido muchísimo, un día nos decía, abonar con todas esas cosas químicos. Digo, yo duré durante muchos años que yo nunca utilizaba eso. No se usaba. Era una tierra diferente, estaba en unas condiciones distintas, ¿no es cierto? Cuando empezamos a utilizar químicos, la tierra empezó a morir, empezó a tener una fertilidad diferente. Entonces, entonces uno dice, bueno, históricamente, ¿cómo sería? La verdad no sé y es importante, sería interesante saber, pero no sé dónde encontrar esa información. Pero es válido su pregunta, pero el tema es la radiación solar. Allá alguien en chiste decía, usted en Pereira puede cuadrar su reloj a las 3 de la tarde, porque a esa hora es el aguacero diario. O sea, hay más lluvia, hay más nubosidad, entonces la verdad no se requiere, pero la federación ya les está diciendo, el cambio climático les va a cambiar su cultivo, empiecen a sembrar árboles. Y esta plataforma de que yo les hablo está trabajando en Quindío y está trabajando en Risaralda, porque ellos promueven que se siembre árboles en los cafetales para que se conviertan en cultivos agroforestales. Buenas noches. Primero felicitarlo, de verdad, ha sido Gracias. muy provechosa su charla, ingeniero. Mire, en alguna oportunidad la Federación de Cafeteros trajo un programa de reforestación social y que se extendió en las zonas cafeteras. Yo estuve particularmente participando en esa época, yo era el gerente de la Cooperativa Industriales de la Madera. Cooperativa Industriales de la Madera. O sea, nosotros éramos los destructores de bosques, ingeniero. Uh-huh. Bueno, por esa parte de la conciencia que había y que se había generado en la cooperativa con estos pequeños carpinteros, éramos 40 en total, entramos al programa con la federación, un banco de Alemania que se llamaba el KfW de Alemania, que es un banco de reconstrucción. Todavía existe y sigue siendo un banco de reconstrucción. Lo que hizo Alemania con Colombia, siendo su principal comprador de cafés especiales, principal comprador de café en el mundo, para Colombia se llama Alemania en cafés especiales. Esos alemanes sí saben tomar café. Ellos tenían grabada la actividad cafetera ya, o sea, tenía un arancel el café colombiano en Alemania. Pero los alemanes dijeron, no, devolvámosle ese arancel a Colombia, pero devolvámoselo para que siembren bosques. Y ese programa llegó a Colombia de esa manera. Digamos como un poco haciendo desarrollo sostenible. Pero los alemanes lo tienen que ser en zonas cafeteras. Tienen que proteger la caficultura y el medio ambiente. Estuve yo participando inicialmente desde el principio en ese programa cuando llegó a Colombia. E hicimos un comité en Santander que llamaba el Comité para el Desarrollo Forestal de Santander. Alemania dona 10 millones de marcos alemanes y eso significaba que más o menos en Santander se llegaran a sembrar 6.000 hectáreas de bosques. Pero viene la gran discusión. ¿Bosques nativos o especies introducidas?
fuimos a Costa Rica. Ellos sí nos dan ejemplo en la caficultura y ya han manejado el tema ambiental supremamente bien. Ellos están vendiendo y están metidos en bolsa, vendiendo sus bonos de carbono en Alemania. Ellos lo hacen muy bien, ellos conocen muy bien ese mercado a nivel mundial. Nosotros fuimos a Costa Rica, pero solamente a conocer cómo era el tema. Pero encontramos algo muy interesante. Yo particularmente tuve una discusión con unos señores que en esa época andaban haciendo proselitismo en el campo, por no decir guerrillos, pero bueno, tuve que sentarme a explicarle por qué yo en Curití sembré 150 hectáreas en coníferas, ingeniero. No resistían que el pino fuera un árbol que hace la misma función que eso usted hoy explicó, de sumidero. Sí. Y lo hacen con mayor. Pero tiene otra función más que encontramos en el tema del árbol. Es que cuando la raíz se tala el árbol y la raíz queda, mejora el suelo. Eso cumple otra. Además de que también tiene CO2 en su raíz. Claro. Que eso no se cuantifica, que es lo que usted le hizo falta a sus cálculos. Pero lo importante de esto fue que logramos sembrar. Yo creo que el hombre que más ha sembrado coníferas en Santander fui yo. 720 hectáreas en coníferas, ingeniero. Y se creó la reforestadora Maderco S.A., la única reforestadora que, entre otras cosas, existe en Santander. La creamos a través de la cooperativa. Entonces, el pino no es malo. Mire lo que vinimos a estudiar y a descubrir después. Las agujas del pino pátula, lo que se cae, construye en su base una publiselva. Cuando llueve, esa publiselva hace una función de colchón y retiene la humedad. El suelo no se recalienta cuando llegan los rayos solares. ¿Sí ve? Y es que ese pino daña la tierra. No, resulta que cuando usted levanta esos 30 centímetros de pluriselva, usted encuentra ya suelo frágil. Interesante. Entonces yo vine a descubrir que el pino no era norteamericano. Y nosotros tenemos malalversión al pino porque es que los arbolitos en casa se hacen con pino y los arbolitos de Navidad nacieron en Norteamérica y la visión política de las coníferas y esto se volvió un problema. Y quiero decir que la gran conclusión que nosotros sacamos es que la única manera de hacer reforestación con especies probadas. No intente hacer reforestación, por ejemplo, con cedro. Es que el cedro tiene un problema. Nosotros hemos luchado allá con el cedro. Bueno. Y la verdad es muy difícil que uno logre sacar un cedro, digamos, que pase de esta altura. Porque hay un bicho que entra por el cogollo y cuando uno se da cuenta, abrió un hueco y ahí queda ahí, y la planta trata, pero eso es una pelea muy dura. Lo que hace el pino es garantizar esto, pero no para no extenderme más, ingeniero, les quiero decir al señor del pino, don Jorge, no le tengan miedo, ya estamos haciendo sombra del café con pino. Pino, sí, claro. Con pino. Ustedes conocieron a Sergio Rangel por aquí, que estuvo mostrando. Yo conozco particularmente la finca de Sergio y sus sonfríos son con pino. ¿Sí? Tiene algo muy importante el pino, les quiero decir. La primera finca que nosotros sembramos, 150 hectáreas en Curití, se llamó la finca Palo Cortado. ¿Por qué le decían Palo Cortado? Porque no había un solo árbol en toda la vereda. Palo cortado. No dejaron absolutamente nada. En esa vereda únicamente habían 25 familias. No había agua.
Y la vereda se abandonó porque no hay agua. Donde no hay agua no hay vida, no hay comida, no hay nada. Y fuimos y recibimos esa finca y comenzamos a sembrarla. Sembramos 150 hectáreas en la parte de arriba, donde había unos nacimientos, volvió el agua, con pino. Pero ¿sabe qué más nos gustó, ingeniero? Es que después de 16 años, el turno de la reforestación estaba listo y tuvimos que aprovecharlo. Hay que ir a la casa, pedir el permiso, Sí. todas las cosas, como todo. Y se logró. Logramos que esa madera sirviera para hacer por lo menos estivas y hacer cosas para mandar banano de Colombia al mundo. Y no estuvimos mal remunerados con eso. Nos dio plática. De manera pues de que quería hacerle esto, pero en la zona cafetera se está usando hoy en día el tema del pino. Muchas gracias por su aporte. Realmente nosotros hemos encontrado ya algunos efectos del pino de los que usted está mencionando. Nosotros una parte la sembramos en una ladera porque veíamos que había erosión. Eso ya es algo totalmente diferente. Allí va uno y encuentra esa capa que usted habla. Cuando llueve, el agua baja lentamente y no produce la erosión que produce cuando ahí no hay árboles. Ahora se dice debajo de un pino no crece nada. No, un momentico, vamos a mirar. Nosotros tenemos debajo de los pinos, depende un poco de la distancia de siembra, uno puede encontrar debajo un sotobosque, diría yo, es una vegetación que también está ahí y es viva. Entonces, sí, a nosotros a veces va la gente ya, oiga, pero ustedes, ¿por qué sembraron pino? Nosotros decimos, bueno, nosotros fue un plan con la federación y lo hicimos con mucho interés y hoy día pues nosotros esos pinos no los tocamos. Incluso pensamos que eso va a quedar ahí porque digamos el aprovechamiento comercial sería muy pequeño, la cantidad que tenemos es baja. De pronto una parte en una zona que es un poco más plana podría pensarse, pero realmente es muy difícil que nosotros pensemos en cambiar eso. Muchas gracias por todo su aporte al respecto. Pues les agradezco mucho su asistencia, su presencia, sus preguntas, sus aportes. Muchas gracias y espero con esto haberles dado un abrebocas a unos temas que tenemos que seguir explorando y mirando para dónde vamos y sobre todo que nos genere mucha conciencia sobre el tema ambiental.